Mis hermanos, en la fe de nuestro Salvador Jesucristo, paz a vosotros. Muchas gracias, hermano ministro, y también cada uno de ustedes, hermanos, pueden sentarse. También le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad, mis hermanos, en esta bonita tarde, de escuchar, mis hermanos, y de escudriñar las Sagradas Escrituras, que cuando nosotros miramos, mis hermanos, que son escrituras que nos ayudan a tener una mejor vida, porque el propósito de Dios siempre ha sido, mis hermanos, de que vivamos mejor. Desde un principio nuestro Dios quiso que la humanidad, mis hermanos, pues fuera diferente, tuviera una vida bonita, pero como entró el enemigo, mis hermanos, pues empieza a trabajar en la mente de cada ser humano y le quita el propósito de ser mejor en esta vida como seres humanos. Vamos a hablar, mis hermanos, de un tema que ya hemos escuchado en otras ocasiones, pero le puse por título: ¿somos una tierra fértil o una tierra enferma? Solamente en el título, ¿verdad? Como que estamos, como que ya miramos de qué se trata, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, mis hermanos, es que la tierra, desde un principio, como nos formó Dios, miramos que somos polvo, ¿verdad? Y si somos de esa clase de elemento. El profeta Jeremías dice: tierra, tierra, oye la palabra de Jehová. Así que entonces no tenemos duda de que somos esa tierra. Ahora depende de nosotros de cómo somos, ¿verdad? De qué tierra somos. ¿Somos fértiles o somos tierra maleada o enferma? Una tierra fértil, mis hermanos, yo le decía una vez a un hermano que son temas que hablaba el Señor Jesucristo, y algunos de los que no han tenido experiencia en estas cosas, en estos temas, pues se les pone un poco difícil entender. Pero creo que la mayoría, yo creo que sí entendemos un poco, ¿verdad?, de lo que se puede hablar. Entonces, una tierra fértil, mis hermanos, es una tierra que está arada, que está preparada, que está en buen lugar y está lista para recibir la semilla. Y si somos una tierra fértil, estamos seguros que el labrador va a sembrar y va a tener una buena cosecha. Porque la tierra fértil, mis hermanos, tiene todos los nutrientes que puede tener ese suelo. Entonces es una tierra ya preparada, mis hermanos, que cualquier semilla que pueda caer ahí va a dar mucho fruto. Y lo que va necesitando, el labrador tiene que ir poniéndole lo que pueda necesitar al paso del tiempo, según vea la siembra, cómo nace, cómo brota y cómo va a ir creciendo, y le va a ir poniendo lo que necesita para que esa planta pueda crecer, mis hermanos, pues sana. Ya cuando llega a una edad donde ya va a dar fruto, mis hermanos, el labrador se pone tan contento que dice: este año ahora sí vamos a tener pues mucho alimento. Y si llega el tiempo de la cosecha, mis hermanos, y vemos que el labrador, mis hermanos, pues está tan contento de haber tenido un buen resultado, porque el propósito de él es de que un principio sea así. Ahora, si la tierra no es fértil, entonces la tierra, mis hermanos, pues necesita fertilizante, necesita algunos condimentos para que pueda esa planta pues dar pues lo que el labrador quiere que dé. De otra manera, entonces no va a dar nada,
porque esa planta, si siembra ahí en ese lugar, esa planta no va a dar nada y entonces pues no tiene ningún propósito. No tiene ningún propósito. Y vemos que el labrador busca la buena tierra y le pone lo que necesita para que dé buen fruto, pero si no, es de por demás que se siembre en ese lugar. Entonces el labrador dice, esta tierra no es buena y pues mejor no siembre nada porque no va a dar nada. Tiene que buscar otra tierra que sí pueda dar fruto. Dice San Mateo capítulo 13, en su verso 18, ustedes pueden abrir su Biblia, en San Mateo 13, verso 18 al 23. Dice así: oí pues ustedes la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción y la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Jesucristo hablaba muchas ocasiones, hablaba de parábolas, pero una de estas, mis hermanos, dice el maestro: les voy a decir una parábola acerca del sembrador. El sembrador, dice, sembró en la semilla, y parte de la semilla, dice, cayó junto al camino. ¿Qué pasa cuando un sembrador siembra junto al camino? Nosotros nos damos cuenta que ese sembrador, cuando deja caer la simiente o la semilla junto al camino, no va a nacer pronto o no va a nacer. ¿Por qué? Porque el que siembra junto al camino, mis hermanos, pasa cualquiera, pasan los animales, pasan las personas, es un camino de pasadero. Y entonces está a la descubierta la semilla. Así que si no la pisotean, los que pasen por ahí, como está a la descubierta, vienen las aves y se comen la semilla y no nace. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se refiere a esto, mis hermanos, se está refiriendo no a aquellas aves, ¿verdad?, que nosotros conocemos, aquellos animalitos que necesitan comer, sino se está refiriendo, mis hermanos, pues a todas aquellas cosas que vienen al ser humano, a la persona, porque nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que para todo, porque Dios, su propósito es que alcancemos vida eterna y nos da todos los elementos, todas las herramientas necesarias para poder alcanzar la vida eterna. Si nosotros las tomamos y las usamos adecuadamente, mis hermanos, vamos a poder alcanzarla. Porque dice allá los hebreos, mis hermanos, que es que 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios, cuando uno, mis hermanos, lo deja entrar en su corazón, estamos seguros de que va a tener un efecto en nosotros, porque esa palabra tiene vida, mis hermanos, porque esa palabra tiene vida, y esa palabra va a hacer que la persona, si la toma, mis hermanos, va a cambiar su vida. Pero si no la toma, mis hermanos, ¿cómo puede alimentarse alguien, mis hermanos, que no toma la comida que necesita?
Y dice que es eficaz, que no falla, mis hermanos. Solamente necesita la persona tener confianza en Dios y dejar que esa semilla dé fruto, mis hermanos, en cada una de las personas. Dice el verso, el 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el acto la recibe, dice, con gozo. Pero como no tiene mucha tierra, dice, y está sembrada entre raíces, dice, es temporal. Vienen las aflicciones o las persecuciones, vienen los desaciertos de la vida en la persona, mis hermanos. Y nos hemos dado cuenta nosotros que la palabra de Dios toda la hemos escuchado y algunos la hemos recibido en el acto. Algunos nos hemos la hemos recibido con mucho gozo al instante. A veces se está hablando acerca de, más en esta fiesta, ¿verdad?, que viene de la Pascua. En algunas ocasiones, algunos lugares, hay bautizos con tiempo, para que cuando llegue la fiesta ya puedan tomar la Pascua. Pero se está llegando el momento de los bautizos, hermanos, y las personas que no son bautizadas, pues se emocionan tanto y dicen, bueno, ¿y por qué no me bautizo pues? Pero si yo no se lo dije a nadie. Bueno, y en el acto donde ya casi están listos ya los hermanos para ser sumergidos, hay personas, mis hermanos, hay hermanos que se emocionan y dicen, bueno, yo también quiero ser bautizado. Y dice, bueno, pues que no hemos tenido ninguna plática. Pues no hemos tenido ninguna plática, pero pues ¿qué impide? Como dijo aquel eunuco, ¿verdad, Felipe? ¿Qué impide? Hay agua. Está bien, si todo está bien, pues adelante. Y se bautizan los hermanos. Viene el primer sábado, viene el segundo sábado, viene el tercer sábado, y al cuarto sábado viene la tarde solamente, o viene en la mañana, y así se va, mis hermanos, y cuando menos lo vemos, ya no viene. ¿Por qué será? Bueno, que no tenía mucha emoción cuando fue bautizado. Se acabó la emoción, se acabó el amor, ese entusiasmo que tenía. Y vemos, mis hermanos, que dice la palabra de Dios que no se equivoca, dice las verdades tal y como están escritas. Y vemos, dice el verso 22, y el que fue sembrado en espinas es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace sin fruto. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, que decía, dice, voz clama en el desierto, preparar el camino, dice, del Señor. Y dice que él comenzaba a predicar, mis hermanos, allá en los desiertos, allá en las aldeas, y que a mucha gente le causaba como querer saber qué es lo que hablaba aquel hombre. Dice que había muchas personas de todas las aldeas por ahí cercanas, dice que llegaban a él para ser bautizadas porque les gustaba cómo hablaba, y le decía que se arrepintieran porque el reino de Dios estaba cerca. Pero empezaron a llegar, mis hermanos, los fariseos, los escribas, los saduceos, llegaban a él y decía, ¿qué cosa les dijo el Señor Jesucristo? Dice, son raza de víboras. Dice, ¿quién les ha dicho a ustedes que el tiempo que vendrá y ahora quieren bautizarse también? Dice que aquellas personas sí los bautizaban, mis hermanos, Juan el Bautista, pero los escribas y los fariseos, ellos necesitaban que se arrepintieran, de que ellos hicieran obras buenas primero, porque el bautizo no era solamente a sumergirse y ya se encontraba la salvación, sino era el arrepentimiento que era mejor todavía. Por eso él les decía, dice, bueno, dice, ahora tiene que arrepentirse, dice, está bien que se quieran bautizar, pero arrepiéntanse. Y entonces miramos que para las personas o para como humanos, nos emociona, ¿verdad? Porque el reino de Dios está cerca, es cierto. Porque
la vida que nos ofrece Dios es mejor que esta vida. Pero emocionarnos de algo nada más y después, mis hermanos, aquel primer amor que sentían mis hermanos la iglesia en un principio era bueno, pero ese primer amor tenía que seguirlo manteniendo hasta que Dios nos quitara la vida, ¿verdad? Cada uno. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que muchos de nosotros nos afanamos en las cosas de la vida. Dice aquí el afán de este siglo. La mayoría de nosotros nos afanamos en las cosas de la vida, mis hermanos, en las cosas que creemos que nos convienen o que tienen el primer lugar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros muchas veces, dice el apóstol Juan, dice que nos hacemos amigos de este mundo. ¿Cómo nos hacemos amigos, mis hermanos, de este mundo? Cuando nosotros hacemos caso más a las cosas que creemos que son mejores. Y es por eso que muchas veces, hermanos, faltamos a los servicios, porque creemos que otras cosas son mejores. Y mientras nosotros no dejemos esa forma de vivir, que tengamos en primer lugar otras cosas, hermanos, pues vamos a seguir así, como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Yo estaba platicando con una persona, con un hermano, y decía, otras localidades vinieron después de la localidad de Chicago, pero otras localidades están con más miembros que Chicago. No sé si ustedes los han visto, pero bueno. ¿Y eso qué quiere decir? Porque nos hemos afanado a muchas cosas que ofrece este mundo. Y hay muchas razones, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales, y quizás para nosotros es una buena razón. Pero cuando Dios hace el llamado, mis hermanos, allí para Dios no hay una razón que valga, porque lo que está haciendo Él es haciendo solamente una invitación para los que oímos o escuchamos la palabra de Dios y que queramos cambiar nuestra vida y que sigamos al frente sin importar nada. Dice ya Josué, esfuérzate, porque lo que se quiere alcanzar no se puede alcanzar así nada más, sino es con esfuerzo. Y entonces, mis hermanos, pues la palabra de Dios dice que nosotros que pues somos esta clase de personas. Allá dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, ninguno que milite, dice, se embaraza en los negocios de esta vida. Y seguro nos hemos embarazado en muchos negocios de esta vida, mis hermanos, y eso es lo que no nos deja salir al frente. Eso es lo que nos deja salir al frente. Estudiando, mis hermanos, pues la palabra de Dios y recordando que ya viene la fiesta de la Pascua. Y se ve triste, y lo diríamos con tristeza también, de que nosotros, mis hermanos, digo nosotros, ¿verdad? Incluyendo a todos para que no se vea algo particular, es que los sábados es de cada 8 días, de cada sábado, el viernes en la tarde, sábado en la mañana y en la tarde, y otras cosas más que debemos de cumplir como cristianos, como personas. Pero viene el día de la Pascua, mis hermanos, en donde se van a impartir los emblemas, y muchas veces nosotros nos aparecemos, mis hermanos, como aquellas personas que van a tomar la hostia cada domingo. Así nos llegamos a parecer algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ofrece la hostia cada domingo y nada más dice, si pecaste toda la semana solamente 10 Aves Marías, 10 Padres Nuestros y ya, vete. Hasta ahí llega. Y pasa ahí tomando según el pan, ¿verdad? Yo sé que el pan es la hostia que le llaman. Solamente eso le dan y ahora sí ya, olvídate ya.
se borraron todos los pecados y adelante, sigue haciendo lo mismo y se va. Digo esto porque en la fiesta de la Pascua así aparecemos hasta los que no hemos venido en un año, hermanos. ¿Por qué será eso? A mí me da no sé qué, ¿verdad? ¿Por qué será eso así? ¿Por qué nosotros pensamos que solamente en la Pascua tenemos que aparecer y no hemos venido en un año, en 6 meses? Y la palabra de Dios dice que nada más debemos hacerlo así. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo que nosotros hacemos, mis hermanos, es para nosotros, no es para nadie más. Si nosotros luchamos por nuestra propia vida. Si nosotros aprendemos algo en esta vida, es para nosotros. No se lo podemos dar a alguien más. Cuando aquellos 2 apóstoles le dijeron a Jesucristo, y le dice que nosotros queremos ser de ellos, de los que van a estar en el reino, y le pedía a aquella madre para sus hijos, le decía, di que estos 2 hijos míos se sienten, uno a la derecha, otro a la izquierda. El Señor Jesucristo le dice, bueno, dice, ustedes pueden tomar de la copa que yo tomo, ustedes pueden hacer otras cosas que yo hago, es cierto, pero de que se sienten a la derecha o al otro a la izquierda, eso no me toca a mí. ¿Qué es lo que no quisiera uno, verdad? ¿Qué es lo que no quisiera uno? Que las cosas fueran pues de esa manera, a fin de que nosotros podamos pues estar mejor. Que nosotros podamos estar mejor y que, no sé, eso es lo que busca la gente, mis hermanos. Eso es lo que busca la gente. Si nosotros fuéramos una organización en donde pudiera tener otros privilegios, pudiera tener, mis hermanos, pudiera ofrecer otras cosas que llamen la atención, mis hermanos, este lugar estaría lleno y aún hasta el balcón. Pero no ofrece eso, porque la palabra de Dios no ofrece esas cosas. Los ministerios no pueden ofrecer cosas que no están establecidas por Dios. Las personas que escuchan la palabra de Dios o que se les da la palabra de Dios, se admiran porque dice, bueno, todo el día están ahí, no se enfadan estar allí, no se cansan. ¿Quién no se cansa, mis hermanos, si somos carne? Pero dice el Señor Jesucristo que la carne siempre va a estar enferma. Pero ¿quién se va a deleitar, mis hermanos? Dice que el Espíritu es el que se tiene que deleitar, porque la carne siempre va a estar enferma. Pero si esa es la voluntad de Dios, mis hermanos, pues entonces nosotros tenemos que luchar y dejar que esa palabra, mis hermanos, de Dios caiga en esa tierra. Que nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, abramos nuestro corazón. Dice Juan, mis hermanos, el revelador, ¿verdad? Dice el 3:20, ¿no? De Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo, dice, pero si alguno abre su puerta, yo voy a entrar, pero si alguno cierra su puerta, no va a entrar a la fuerza el Señor Jesucristo, ni la palabra de Dios va a entrar a la fuerza. Entonces, mis hermanos, vemos que las herramientas que Dios nos ha dado, mis hermanos, están ahí solamente para ponerse en práctica. Dice ya vamos a mirar a Timoteo. Vamos a Timoteo rápido. En segunda carta de Timoteo, en su capítulo 3, verso 16, segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada divinamente. ¿Es útil? Sí, es útil, muy útil, mis hermanos, para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, y también es para corregir y para instruir. Así que, mis hermanos, como esté la tierra, se tiene que preparar. Como esté nosotros, como estemos nosotros, como esté nuestro corazón, hay palabra para eso.
Así que no hay una enfermedad que no se pueda curar, mis hermanos. La palabra de Dios lo cura todo. Cualquier enfermedad que sea, mis hermanos, que uno tenga, la palabra de Dios tiene la solución. Allá el profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel, dice, ustedes están enfermos, todos ustedes, porque de la planta de su pie hasta la mollera, dice, no hay cosa que esté sana. ¿Para qué se van a curar todavía? El pueblo de Israel todo el tiempo hablándole, mis hermanos, nuestro Dios, todo el tiempo, y ellos, mis hermanos, todo el tiempo también se desviaban, todo el tiempo lo hicieron. Mandaba un profeta y le decía, vénganse, miren esto, quiten esto no está bien, esto sí. Lo quitaban. Y ya después, mis hermanos, los dejaba el profeta y otra vez allá van, y otra vez allá iban. Y siempre, mis hermanos, así. Así que si nosotros tenemos un resfriado, mis hermanos, si nosotros nos hemos resfriado por alguna ocasión, por algún momento, por alguna circunstancia de la vida, lo que sea, si nosotros hemos tenido, mis hermanos, en nuestro corazón alguna raíz de amargura por algo que pasó en la iglesia, en una localidad, con un hermano, con lo que sea, debemos de quitarnos todo eso. Debemos de animarnos nosotros mismos, debemos de salir adelante, debemos de buscar la solución, la medicina, mis hermanos, que sea efectiva. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es medicina para lo que nosotros necesitamos. Entonces no hay un medicamento, mis hermanos, o hay medicamento para esto. No hay una enfermedad que no se pueda curar. Miren que cuando el Señor Jesucristo, vamos a mirar que dice San Juan en su capítulo 6, San Juan capítulo 6, en su verso 60, dice que muchos apóstoles, muchos seguidores, cuando el Señor, el Maestro, predicaba, mis hermanos, dice que había multitudes que le seguían y Él tenía hasta que apartarse para que escucharan bien la palabra de Dios y que no instruyera nada. Él quería con todo su corazón de que todos los oyentes pudieran sentido a sus palabras y que se conmovieran de corazón y dijeran, bueno, es cierto, tú eres el Mesías, te vamos a seguir y a servir. Bueno, ¿quién no quiere, mis hermanos, con todo su corazón? Algunos de los que estamos aquí o todos, ¿quién no quiere que los hermanos que antes estaban, estuvieran? ¿Quién no lo quiere, mis hermanos? Yo creo que todos queremos, ¿verdad? Yo creo que hasta lo anhelamos de corazón y dijéramos, yo me recuerdo de los hermanos cuando estaban aquí, aquellos hermanos que ya no están. Yo me recuerdo que nos la pasamos bonito, pero no están. Da tristeza, mis hermanos, pero la palabra de Dios necesitamos dejarla que entre a nuestro corazón, para que si un día los llegamos a encontrar por ahí, les digamos, hermanos, estamos esperando, hermanos, estamos ahí. Discúlpanos si te ofendimos en algo, ¿verdad? Discúlpanos, ayúdanos, te invitamos a que sigas adelante. Dice que aquella gente, mis hermanos, seguía al Señor Jesucristo, pero tuvo que haber un momento en donde el Señor Jesucristo, el Maestro, tuvo que haberles dicho, miren, tienen que ser así. Todas aquellas personas seguían al Maestro porque les daba de comer, les daba, mis hermanos, su alimento. Y luego le decía a sus discípulos, ustedes denle de comer. En una ocasión dice que alimentó a 5,000, en otra ocasión le alimentó a 4,000. Eran muchas personas, 5,000 y luego 4,000. A veces sin contar las mujeres y los niños. Era mucha multitud. Imagínense, había mucha gente que seguía a Jesús para que el día de su muerte estuviera lleno, mis hermanos, pues mucho pueblo allí al pendiente de qué iba a pasar con el Maestro.
Quizás porque no tenían la facultad, ¿verdad?, de quitárselos a los romanos y defenderlo, ¿verdad?, como su maestro. Pero sí podían estar allá, ¿verdad?, diciendo, bueno, es que no podemos hacer nada, ellos son el gobierno, no podemos ponernos en contra del gobierno y pelear, ¿verdad?, como otros. Pero llega la ocasión en donde el maestro les tuvo que decirles, hermanos, que era necesario que se convirtieran de corazón. Dice San Juan capítulo 6, verso 60, dice así: y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, díjoles: ¿esto os escandaliza? Vieron, dice que el Señor Jesucristo conocía el corazón de cada uno de los que estaban ahí escuchando y decían: esto es dura esta palabra. Yo creo que este hermano Mario habla muy fuerte, eso creo que no deberían de ya no dejarlo pasar mejor. Yo creo que como que se debe de acomodar mejor en sus palabras, ¿no creen? Hermanos obreros, ¿qué creen? ¿No creen que debería ser mejor? Pónganos algo, una historia, no sé, otro relato, no sé, poner otra cosa, que no nos diga tanto así. Dice que les decía: bueno, es dura esta palabra. El maestro nos habla así de fuerte. Dice: yo sé que es dura esta palabra, dice, y ustedes creen que no la pueden escuchar, dice. Pero desde entonces, dice, muchas personas, dice, que empezaron a retirarse, ya no estaban con él, ya no aparecían ahí en el ruedo, ya no aparecían ahí atentos, queriendo escuchar, como diciendo: bueno, si nos regaña así de feo y porque nos da de comer, pues mejor que no nos dé de comer, ¿verdad? Mejor me voy a buscar a otro lado, es mejor. Si por eso va a tener él que regañarnos solamente porque nos da de comer, pues mejor que no nos dé de comer ya. O sea, que uno se siente con tantito, ¿verdad? Decir, bueno, si me van a estar reclamando, pues mejor ya no vengo, ya para qué voy allí. Mira que si ni me saludó, yo le iba a saludar y me dejó con la mano estirada. Si viste al hermano que llegó medio así como un poco así como molesto, otras veces llega y me saluda, pero esta vez paso ahí, ni siquiera me saludó. Así va a ser así, mejor ya, mejor. Decía un hermano en aquellos años, decía: bueno, si no me dan ahí, yo me voy allá, entre el otro lado, que así, ahí ni me dicen nada, de allá me voy mejor. Y se fue, pues, de veras, y se fue. Digo, bueno, pues uno va a la localidad, va a la iglesia, va uno ahí solamente para ver si me tratan bien, para ver si me gusta, para ver si consienten lo que yo les digo, si toman en cuenta mi opinión, a ver si, pues, no sé. Pero nunca va con el propósito de servir a Dios y de cambiar su vida. ¿Por qué? Porque por un detallito que escuchó por allí, que no tuvo que haber escuchado, y le hizo caso a esos detalles y se fue, ¿verdad? Y como que ahí ya no están las cosas bien. Entonces, no quiere el reino, no viene con ese propósito, no quiere cambiar su vida, quiere seguir como todas las personas, ¿verdad? Solamente le dicen que ese día del padre, de la madre, del maestro, del alumno, y vamos adelante, y al fin que aquí hay más libertad y podemos hacerlo. Esto es lo que quiere la gente, solamente divertirse en este mundo, pero la vida eterna no le interesa para nada. Estas personas no les interesaba, ellos se fueron, no les importó. Jesucristo les dijo a Pedro: y si ustedes también quieren irse, también se pueden ir, porque aquí nadie va a estar a fuerza. Y bueno, si le dicen a alguien así, pues se va y no le interesa la vida eterna y se va. Pero ¿quién se va? El que se va pierde. ¿Quién pierde, mis hermanos? Nosotros, la gente pierde, mis hermanos. ¿Por qué? Porque toda la gente está involucrada en los negocios de este mundo, de esta vida, y así se va a quedar, ¿verdad? Como no pasa nada, mis hermanos, ya el Señor nuestro Dios dijo que ya no va a destruir este mundo con agua. No esperamos agua, porque Él dijo que ya no va a ser destruido con agua, pero Él dice que va a ser destruido con fuego. Pero como nunca hemos visto que la tierra se queme, mis hermanos, con fuego, así que pues creo que ni va a pasar. Venía el año 2000, mis hermanos, y la gente comprando allá porque se va a acabar el mundo.
comprando agua, así que comprando esto, comprando lo otro, porque se va a acabar el mundo en el año 2000. Pero después de que pasó eso, dice, ni se acabó. Aquí andamos todavía. Y seguimos igual, y la gente sigue igual, ¿verdad? Y se queja de todo, pero la gente sigue igual. Y nosotros pasa lo que pasa en una localidad y nosotros seguimos igual. Ya viene la fiesta de la Pascua, ahora sí, hermanos, vamos a la Pascua porque vamos a tomar la Pascua, vamos a lavarnos los pies y ahora sí, a medianoche ya no están. Se fue. Es que no puedo, hermano, porque a mí me hace mucho el desvelo. Y siento, y si voy a estar durmiendo, ¿ya para qué quieren que esté yo ahí? Si me voy a estar durmiendo. Ah, bueno, si va a estar durmiendo, pues mejor vaya a su casa, ¿verdad? Está mejor. Vaya a dormir a su casa. Así, ¿verdad? Como si dijera, hermano, mire, eso no me da permiso de ir a mi casa porque yo no, me hace mucho desvelo, mejor me voy, ¿no? Pues sí, váyase pues. Como si el ministro dijera, si estuviera dando las órdenes, ¿verdad? Dijera, sí, hermano, pues quiere irse, váyase. Él es el que está dando la vida eterna, seguramente. Ya el otro día ya llegamos a las 11 de la mañana, ¿verdad? ¿A qué hora es la comida? A las 11, a las 12. Llegamos a las 11 de la mañana, a las 12, solamente una hora, pues ya vamos a comer. Ya en la tarde dice, bueno, estuvo otro rato, ya se acabó el servicio. Y ya fuimos a la Pascua, ya fuimos a celebrar. ¿Verdad? Así de rápido y fácil, mis hermanos. Bueno, pero el maestro dice, si quieren irse también pueden irse, dice, pero pues no hay vida eterna, no hay nada. Había unos hermanos que visitó el apóstol Pablo y dice que como no lo quisieron en Tesalónica, como ahí hubo algunos judíos que no lo quisieron y no les gustaba cómo les hablaba, dice que los apóstoles lo sacaron, le dijeron, ¿sabes qué? Mejor vete de aquí, no escuchan ellos, no quieren escuchar la palabra de Dios, mejor retírate a otra aldea, mejor quizás en otro lado, si te hagan caso. Llegó a un lugar de Berea, comenzó ahí con unos hermanos y dice que ellos, dice que escuchaban al apóstol Pablo a predicar y dice que estos hermanos recibieron la palabra con gozo. Ahí esto lo dice ya en Hechos capítulo 17, versos 10 y 11. Dice que les hablaba, mis hermanos, no importaba el tiempo, dice que les hablaba y les hablaba. Para ellos era muy importante y sus palabras eran, mis hermanos, a sus oídos eran pues agradables. Y lo que hacían ellos, dice que después de que acababa la plática o el sermón o la predicación, como lo queramos ver, dice que ellos llegaban a su casa y comenzaban a escudriñar para ver qué dijo el apóstol Pablo, qué dijo él. Dijo que esto es así, así. Empezaban ellos a escudriñar, a ver si era cierto, si era verdad, a ver qué tanto era de lo que él había hablado. Pero nosotros no estamos en Berea y nosotros no somos de esos hermanos, somos de los otros hermanos que cuando llegamos, cerramos la Biblia, cerramos la bolsa allá. Y nos pregunta el sábado siguiente, nos pregunta el hermano de la varonil, el presidente, ¿estudiaron la clase, hermanos? Y uno nada más escuchó que estudió la clase. Y la Biblia, bueno, ahí está. Decía un hermano, una vez decía un hermano, dice, ¿qué tanto trae ustedes en esa bolsa, hermano? Se ve que traen llena de libros. ¿Qué tanto trae usted en esa bolsa? Pues traigo libros aquí y allá, todo. Dice, bueno, yo creo que trae muchos libros y trae mucha sabiduría, porque los libros no se leen. Y digo, si es cierto, yo también he comprado algunos libros que no los he leído, ahí están ahí. ¿Quién los va a leer? Pues no, solos no se van a leer, ¿verdad? Y entonces, la Biblia pues la guardamos, porque la Biblia está ahí, y si me toca la predicación, entonces sí puedo leer la Biblia y digo, es que me toca, si no me tocara, no la agarrara. Y muchas veces hacemos eso, que si no nos toca, si no tenemos una responsabilidad, pues no lo hacemos, pero no debería ser así, ¿verdad? Deberíamos de siempre estudiar para ver, mis hermanos, en dónde estamos fallando y qué hacer. El que llega tarde siempre va a llegar tarde, ya tiene muchos años que está llegando tarde. El que está acostumbrado, mis hermanos, a algo, siempre lo está haciendo y siempre lo va a seguir haciendo si quiere hacerlo así.
La forma de vida, mis hermanos, en la mañana estudiábamos la clase, nueva criatura, una persona nueva, una persona diferente, una persona con buena actitud, que no escuche cualquier detalle en la localidad y se vaya sentida, que no le haga caso a esas cosas porque no le van a beneficiar, ni a mí ni a nadie le van a ayudar. Entonces lo que nosotros queremos, hermanos, lo que debíamos de querer es llegar, mis hermanos, con una buena actitud, escuchar la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, esforzarnos. Muchas veces las costumbres se pegan y muchas veces las costumbres no se quieren dejar porque se siente feo dejar algo, mis hermanos. Pero si creemos que nos van a ayudar a salir adelante, mis hermanos, pues yo creo que es importante que nosotros pues lo hagamos desde ya, ¿verdad? Vamos a mirar que dice Romanos. Vamos a mirar donde dice, porque lo que antes fue escrito, donde dice, hermanos, que es 15:4, que dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que antes fue escrito fue para que nosotros tengamos, mis hermanos, nos enseñemos y tengamos una esperanza. Dice, mis hermanos, que aquella semilla que cayó en buena tierra, dice que dio mucho fruto, mis hermanos. A los fariseos se les dijo que estaba puesta ya la hacha o el machete o la hoz, como le queremos llamar. Dice que estaba puesta ya la raíz al tronco del árbol, dice, para ser cortada y echada al fuego. O sea que lo que no sirve se va a echar al fuego, mis hermanos. Lo que no sirve se echa al fuego. ¿Para qué quiere una planta? Dios, un árbol, una planta que no tiene nada, mis hermanos. ¿Para qué la quiere? Si a nosotros no nos gusta, ni modo que a Dios le guste, mis hermanos. Si nosotros tenemos en nuestro jardín algo que no nos gusta, mis hermanos, nosotros lo quitamos y lo echamos a la basura o lo quemamos. A Dios no quiere plantas, no quiere árboles sin fruto, mis hermanos. Y la tierra maleada, mis hermanos, tiene muchas cosas, tiene muchos bichos, animales, no sé cómo ustedes les pueden decir, gusanos o escarabajos, que tiene la tierra. Y nosotros cuando plantamos o ponemos ahí una semilla o una plantita, vemos que la plantita está pues como desorientada, no tiene el color y no va creciendo bien, y tenemos que buscarle, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo que no crece. Hay que buscarle qué es lo que no crece y hay que ponerle, mis hermanos, su fertilizante, porque a nosotros nos gusta una planta pues frondosa. La tierra tiene muchas sustancias que no le ayudan a la planta a crecer, a nacer. Las espinas, mis hermanos, están ahogando la raíz. Algo tiene la planta que no lo deja crecer y no va a dar fruto, por lo consiguiente. Así que entonces, aquel que da buen fruto, mis hermanos, está en buena tierra. Tenemos que ser buena tierra porque Dios nos ha llamado para eso. Tenemos que ser una tierra fértil. Allá en el capítulo 5 de Isaías, le dijo el pueblo, dice, yo planté una viña, dice, le quité todo lo que tenía alrededor, le puse un cerco, hasta un lagar, dice, le puse todo lo que pudo tener una viña, dice, y ahora sí, dice, yo esperé que diera uvas buenas para comer. ¿Pero qué dio? Dice que pero uvas silvestres. Le dice al pueblo, dice, ahora dice, varones de Judá, ustedes díganme qué es lo que le faltó. Pues no le faltó nada. Todo tuvo, pero no le faltó nada. ¿Qué nos falta a nosotros, mis hermanos, para poder ser mejores? Para que no nos quedemos en casa, porque se diga, bueno, es el viernes,
el viernes vamos a recibir el día del Señor. ¿No es importante el viernes? ¿Por qué nos quedamos en casa? ¿Qué acaso no es importante? ¿Qué será más importante? ¿El viernes o el sábado o en el día? ¿O qué es más importante? Cuando nosotros hacemos las cosas, mis hermanos, a medias, estamos diciendo que hay cosas que son más importantes que esas. Cuando nosotros nos quedamos en casa, por ejemplo, ahorita el sábado, los sábados, nos quedamos algunos en casa. ¿Por qué nos quedamos en casa? ¿Será que no tenemos una fe todavía muy cimentada? ¿Será que la palabra de Dios no nos ha hecho mucho efecto? El agua que ha caído no nos ha empapado lo suficiente para crecer bien. Porque cuando cae mucha agua, también, mis hermanos, la planta se pone amarilla y tampoco da. ¿Será que hemos recibido mucha agua? Porque la planta, mis hermanos, cuando recibe mucha agua, también no da, mis hermanos. Pero también si no recibe agua, se mantiene con poquita humedad, pero tampoco no da su fruto. Dice el Salmo 1, ¿verdad? Dice que todo aquel que recibe la palabra de Dios es un árbol que está plantado junto a arroyos de aguas, que todo el tiempo está verde, todo el tiempo tiene sombra, todo el tiempo está dando fruto en su tiempo, todo el tiempo está haciendo eso. Y nosotros, yo creo que nos falta algo. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 2. 1 Corintios capítulo 15, verso 2, dice así: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿somos qué? Somos salvos. Y si no, hermanos, pues, algunos de nosotros, bueno, llegamos a decir, ¿verdad? A pensar, decían, bueno, esto está de por demás, esto ya es en vano, ya no tiene remedio, ya no se va a componer, es cosa, como decía por ahí, dice, es que caso perdido. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar salvación, pero si no, pues no quiero decirlo, ¿verdad? Pero sí debemos esforzarnos, sí debemos de prepararnos, sí debemos de hacer lo que no hemos hecho, sí debemos de volver otra vez de un principio. Cuando alguien nos habló de la palabra de Dios, cuando alguien nos motivó y nos dijo que esa era la doctrina verdadera, cuando sentimos un deseo, un anhelo, un gozo grande en nuestro corazón de las cosas que se hablaban, bueno, yo cuando comencé a estudiar la Biblia, yo sentí ese gozo, sentí ese deseo de saber más, de escudriñar más, de aprender más, porque el predicador decía las palabras y las señalaba en la Biblia y decía esto, dice ahí, así dice. Yo le dije a la persona que me fue a visitar cuando yo estaba yendo a la católica, me decía, ¿por qué ya no has ido? Dice, estamos esperando allá, ya no has ido. El catecismo ya está casi pronto para hacer la primera comunión, y tú no te apareciste por allá. Yo ya estaba yendo con los hermanos de la iglesia. Dice, bueno, le digo, bueno, si tengo algún par de preguntas y me las contesta, pues me regreso con ustedes, pero si no, pues ¿para qué voy, va? Y ya no fui, mis hermanos, pues no me las contestó, ya nunca volvió tampoco a visitarme. Bueno, si ya no fue, pues yo menos, ¿verdad? Ya no quería ir. Y entonces, mis hermanos, que si nosotros tenemos la palabra de Dios, dice que somos salvos, pero si no, mis hermanos, si no hemos creído en vano. Podemos hacer, mis hermanos, como aquellas personas que estudiaban después de la partida del apóstol Pablo, y estudiar y prepararnos para que podamos alcanzar, mis hermanos, pues la salvación, porque esa es la que nos estamos ganando. Voy a invitarlos, mis hermanos, que pongan de pie. Vamos a mirar qué dice San Pedro, segunda carta,
Segunda de Pedro, en su capítulo 1, en su verso, del verso 5 al 8. Todos juntos la palabra de Dios que dice así, del 5 al 8, primera de Pedro 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrando en vuestra virtud fe, virtud, y en vuestra virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, y no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, pues la invitación es del Señor, y yo solamente, mis hermanos, pues los invito también que nos esforcemos, que no vengamos de ratos, que no vengamos solamente por venir, que no solamente porque venga una fiesta, sino que siempre, mis hermanos, porque las fiestas son muy importantes, pero también el sábado es fiesta, también son importantes, y todas las actividades, yo creo que involucrados en todas las actividades, mis hermanos, de la localidad, de la iglesia, nos van a hacer mucho bien, mis hermanos, y creemos que si nosotros, pues nos falta algo, y queremos que los demás también puedan tener, mis hermanos, por la salvación, pues invitemos, ¿verdad?, para que también alcance la salvación, mis hermanos. Yo de mi parte, que Dios les bendiga a todos, y yo me despido. Paz a vosotros.